Bueno, pues esto que me ocurrió hace tiempo, hace algunos años ya. Quiero decirles esto, yo estuve casado hace ya más de 15 años. Y bueno, todo parecía estar bien. Yo de hecho nunca llevé una vida muy buena. Pienso que mi esposa había sido el mayor regalo que la vida me había dado, ya que bueno, pues resulta que desde niño mis papás fueron muy ausentes, no por el hecho de que no estuvieran, simplemente, bueno, pues ellos se preocupaban más por hacer su vida que por darnos a nuestros hermanos y a mí, a mis hermanos y a mí, pues una atención. Ellos nada más se preocupaban por ellos, y bueno, pues al grado de que uno de mis hermanos falleció por negligencia, bueno, por no haberle puesto atención. De hecho, bueno, eso fue parte indispensable, o parte pues de punto de partida que entró mi depresión. Mi hermano fallece estando niños, porque bueno, pues andábamos jugando en el patio y mi papá andaba algo tomado, y bueno, pues con el vehículo, estábamos nosotros jugando en el patio, y bueno, pues con el vehículo lo hizo para atrás y ahí falleció mi hermano. Lo peor es que bueno, pues de niño yo tuve que mentir, diciendo que bueno, que yo había visto que mi hermano se había atravesado, cuando no había sido así. Mi papá no puso atención y bueno, pues me quedé sin hermano. De ahí en adelante yo tuve depresión, porque bueno, fue muy, muy crudo lo que me tocó ver. Estando pues en la primaria sufrí bullying, y bueno, estando en secundaria es donde empieza a haber otro tipo de bullying. En la primaria es más psicológico, pero bueno, en la secundaria empieza a ser físico, y llega el momento que cuando empiezo a crecer, bueno, empiezo a tener conductas, y sobre todo pienso yo que a lo mejor en su momento eran trastornos, o bueno, pues otras personas me han dicho que no eran trastornos, que eran lo que podemos conocer como demonios. Yo sentía a veces mucha ansiedad y bueno, ganas de hacer cosas que me pudieran causar, pues ya saben, pasar al otro lado. Jamás hice nada contra mí, pero pues puedo decirles que me atravesaba las avenidas sin voltear hacia los lados. Tenía a veces deseos de aventarme del transporte público como fuera avanzando. Y bueno, puedo decirles esto, así me llevé varios accidentes en los cuales nunca me pasó nada. Y bueno, pues puedo decirles esto, pierdo amigos que fallecen, pierdo una mascota que yo quería mucho, y bueno, pues yo todo lo que yo quería, pues fallecía. Todo lo que yo quería, pues lo que sea que ustedes crean, me lo quitaba. Y bueno, pues pasa ya que hasta preparatoria conozco a la que fue mi esposa. Y bueno, puedo decirles que ella me hizo cambiar mucho de ser yo una persona retraída. Ella era de Monterrey, era una persona muy echada para adelante y siempre me estaba pues exigiendo, pero de una manera que no me caía mal, al contrario, me hacía apurarme a que me fuera bien, me animaba a hacer las cosas pues en friega, como decía ella, que ándale papacito a trabajar, vamos a hacer algo, no hay nada que hacer, vamos a darle a la casa, vamos a ver qué hacemos, a vender platillos los fines de semana, yo qué sé. Era una persona que me hizo progresar mucho en su momento. Pero bueno, cuando ya teníamos una relación estable, quedé embarazada. Y bueno, pues mi bebé, 2 días antes de nacer, pues se le atoran el cordón umbilical y fallece. Y bueno, pues entramos los dos en una etapa de depresión. Yo no quería decir por qué, pero bueno,
sentía mucha culpa. Y yo no sabía que yo no tenía la culpa, pero yo decía que bueno, pues era porque yo le estaba queriendo mucho a mi hijo y por eso le estaba pasando eso. Y bueno, pasa que mi esposa entra en un periodo de depresión junto conmigo. Pero bueno, pasa de que, bueno, seguíamos haciendo nuestra vida. Ella no decía nada. Nada más, bueno, pues cierto día yo llego a la casa y bueno, encuentro a mi esposa sentada en el sillón. Y bueno, me doy cuenta que ella había fallecido, tuvo un paro cardíaco. Voy a decirles esto, en ese momento yo supe de inmediato que yo ya no quería vivir. No quería nada. Y bueno, pues mi familia, lo que me quedaba de familia, que nunca habían sido muy apegados a mí, bueno, pues en serio, como que se dieron cuenta que yo tenía un problema grande, de que desde niño todo lo que yo quería, algo malo le pasaba. Y bueno, es entonces que una pareja de uno de mis hermanos más grandes me dice que me recomienda una persona, que porque dice, a lo mejor tú tienes una maldición o bueno, pues algo tienes, porque no es normal que todo lo que tú quieres pues fallezca. Es entonces que me recomienda ir con una señora. Y bueno, puedo decir esto, durante un año que fallece mi mujer, yo todos los días volví a hacer las mismas cosas que hacía antes, cruzarme las avenidas, actuar sin precaución. De hecho, puedo decirles que hice una instalación eléctrica sin nada de seguridad con la energía viva y no me pasó nada. Y bueno, pues infinidad de cosas como salir a caminar en la noche, muy noche, y nunca me pasó nada. Y bueno, pues ocurre que esta señora me dice que yo, bueno, me lee lo que es el tarot y me dice que yo tengo una misión muy importante. Pero bueno, por importante que es, tengo que ser muy fuerte, que porque había demonios que me querían y que yo tenía que vencerlos. Y les voy a decir algo, en su momento yo lo primero que pensé, dije, pues esta señora ridícula nomás quiere sacarme dinero. Pasa que ella me dice que yo no le puedo pagar nada, porque si estoy en cierta etapa, ese dinero estaba maldito. Así me dice, cuando te empiece a ir mejor, ya lo hablamos. Y bueno, me sorprende que me diga eso. Y bueno, voy a decirles esto. Pues empiezo a tener problemas personales de acumulación en mi casa. Empiezo a tener obviamente depresión, falta de alimentación. Y bueno, empiezo a tener sueños. Con una persona andrógina que yo no sabía si era hombre o mujer, porque cuando yo le agarraba como que forma de mujer me daba cuenta que era hombre y cuando lo veía muy seguro que era hombre, lo veía actuar de una manera que decía, caray, no, es una mujer. Pero empiezo a soñar con esta persona que, bueno, lo peor es de que yo nunca sabía qué me decía, pero entendía totalmente lo que me quería decir. Me decía que yo estaba destinado a pertenecerle y que lo mejor era que yo, bueno, acabara con todo. Nunca me decía que hiciera algo, pero me daba a entender que yo debía ya de terminar con mi desgracia. Y puedo decirles esto, pues no sabía yo qué hacer, pero me doy cuenta que, bueno, pues es un ser al parecer pues sobrenatural. No podía distinguir si era hombre o mujer. Y bueno, me decía, o nunca me decía directamente, pero me daba a entender, en tu cuarto de herramientas tienes una soga, o mira, tienes líquidos destapacaños, o mira, tienes una herramienta de corte nueva.
Y bueno, yo me soñaba a veces, pues que yo había atentado contra mí y que esta persona iba por mí. Y puedo decirles esto, cada que este ser iba por mí, yo me sentía en paz. Y llega un momento en que me empieza como que a convencer, lo cual yo todos los días tenía ese pensamiento de que bueno, pues a qué rayos estoy aquí. Me había hecho de una mascota y yo decía pues nada más, este gato era un gato que de hecho ni era mío, había llegado a la casa y pues yo le daba de comer sobras, pero pues ahí se quedaba, se metía y ahí andaba conmigo. Yo decía pues no tengo a nadie más que a este gato. Mi familia, pues si estoy o no estoy, les va a dar igual. Pues mi familia ya se fue de aquel lado, yo estoy de este lado y bueno, pues no sé qué hago aquí. Empiezo a pensar y bueno, les digo, esta entidad yo lo soñaba primero cada mes, después cada 2 semanas, cada semana y después cada día o cada 2 días. Y yo sentía que bueno, me estaba indicando que tenía que atentar contra mí. Y bueno, cierto día, puedo decirles esto, estoy soñando con este ser y bueno, me muestra pues que en mi cuarto de herramientas tengo una soga grande que usaba para movilizar herramientas, la usábamos para mover, para remolcar cosas. Y bueno, era una soga de 2 pulgadas. Y me dice, pues, bueno, me daba a entender que estando la soga, que mirara al final. Y cuando miraba al final de la soga, veía a lo que era mi esposa cargando un bebé. Y bueno, aún recuerdo lo siguiente. Ese día, me dije hasta aquí, ya es todo para mí. Y bueno, pues es entonces que hay un pilote en mi casa, pongo esa soga. Y bueno, pues ya se imaginarán lo que hice. Fui por un banco de la barra de mi casa, puse la soga. Y bueno, pues aún recuerdo que, bueno, pues hice lo que ustedes imaginarán. Me subí sobre el banco, empujé el banco y caí. Y bueno, voy a decirles esto, yo pensé que iba a ser rápido, pero bueno, la soga era muy gruesa y pienso que soportó. Lo peor es de que empecé a sufrir la angustia de que no me estaba haciendo, o sea, lo que ustedes imaginan, rápido, sino que se estaba haciendo lento y muy angustiante. Estoy pataleando tratando de agarrarme, pero como era una soga muy gruesa, no podía rodearla con las manos, se me resbalaba. Y bueno, es entonces que pasa lo siguiente. Empiezo, no sé si a tener alucinaciones por la asfixia. Y bueno, pasa lo siguiente. Pienso yo que o morí o estuve a punto de morir. Pero bueno, simplemente vi que todo se cerró. No sé si recuerdan ustedes las pantallas de antes, que se cerraba la pantalla y quedaba un puntito. Bueno, así fui sintiendo que todo se me cerraba. Y mi última vista era el gato. El gato se había puesto en la barda y estaba dando vueltas alrededor de donde yo estaba, maullando muy angustiadamente. Y bueno, yo nada más vi ese punto y después, se los aseguro que es como la gente dice, vi que ese punto se empezó a extender y se empezó a hacer un túnel. Y bueno, yo pienso, ya se acabó todo, pero todavía seguí escuchando el maullido del gato. Y de repente, puedo decirles esto, vi la silueta
de mi mujer. Y obviamente al verla sentí mucha alegría, sentí que ya era tiempo de estar con ella, pero al verla de repente sentí que se me acababa el piso y bueno, escuchaba una risa y bueno, la risa provenía, y estaba seguro, ya había escuchado esa risa de este ser andrógino que no sabía si era mujer o era hombre, y sentía como caía, una caída interminable en un montón de oscuridad, y veía cómo se alejaba el túnel, o sea, cómo yo iba cayendo y quedaba la luz de ese túnel, pero seguía escuchando pues el maullido del gato. Se me juntó todo y les aseguro que no estaba bajo los efectos de nada, estaba 100% consciente. Y bueno, puedo decirles lo siguiente. Yo escuchaba que me decía, por fin te tengo. Sabía que ibas a venir hacia mí, y bueno, pues yo me doy cuenta que ese ser que me habla, pues evidentemente no es algo bueno. Siento, puede parecer pues muy ilógico, siento un olor peculiar como azufre, justamente como se menciona, y siento que estoy rodeado, mientras en una caída infinita siento que escucho lamentos, llantos, quejidos, risas y bueno, un montón de cosas que cada instante que sentía yo que seguía cayendo era como una eternidad de angustia. Y pasa lo siguiente, sigo escuchando el maullido del gato, era lo que me asombraba, y empiezo a escuchar como este gato estaba como que enojado, como que empieza a hacer los ruidos, ¿verdad? Cuando se enojan, a bufar y como que a maullar en un tono amenazante. Y es entonces que en serio siento que estoy dentro de esa caída infinita, perdiendo la conciencia de nuevo, y es donde escucho la voz de mi esposa. Al escuchar la voz de mi esposa, bueno, escucho que ella me dice por mi nombre, y me dice: no es momento de que tú estés del otro lado, tienes una misión muy importante, la más importante que jamás pudiste imaginar. Vengo a decirte que tienes que luchar, tienes que regresar. Y bueno, yo escuchaba la voz de mi mujer y al mismo tiempo escuchaba la voz de este ser, que es una voz muy peculiar. No la escuchas con los oídos, la sientes no con el oído, no con el pensamiento, la sientes como con el alma. Sientes como este ser te habla con una voz muy, muy, muy andrógina. No sabes si es una mujer o si es un hombre, pero impone mucha autoridad, pero también impone mucho miedo y mucha tranquilidad al mismo tiempo. Y él me dice: toda tu vida siempre ha sido una farsa, y bueno, aquí es donde debes de estar. Y voy a decirles algo, la que era mi esposa siempre fue lo mejor que pude tener en la vida, y ella me dice: tienes que luchar, y todavía tienes algo que hacer. Y bueno, les voy a decir lo siguiente. No sé a causa de qué, de repente sentí que empezaba a regresar hacia arriba, y bueno, veo que el gato se me había aventado encima. Siento el dolor donde el gato se me montó en lo que es el pecho y me estaba rasguñando. Bueno, pues creo que fue lo que me hizo reaccionar, y lo que hice de pura casualidad, empecé a jalar la cuerda hacia arriba sin nada de energía, y bueno, logré jalar un banco
porque había tirado uno, pero quedaba uno. Lo empiezo a jalar con el pie y me logro poner de pie, me logro quitar esto, me quito la soga, caigo al piso y me quedo tirado todo el resto del día. Eso fue en la tarde, como eso de las 6 o 7, me despierto de nuevo con el gato acostado en mi pecho. Me despierto como a las 8 de la noche, de las 8 de la mañana del día siguiente. Y bueno, me doy cuenta que es un domingo. Estoy muy, muy inquieto. Y bueno, ese mismo domingo, pues no sabía cómo justificar lo que había pasado. Y lo único que se me ocurrió fue ir a misa. Y bueno, fui a misa a pedir perdón por lo que había hecho. Y bueno, voy a decirles esto: cuando yo estaba pidiendo perdón ante la figura del Sagrado Corazón, siento el aroma de mi esposa, siento el aroma una vez más de ella, y diciéndome que, bueno, que ella me va a esperar siempre, pero que yo tengo todavía cosas que hacer. Voy a ser honesto, empecé de nuevo, de cero. Actualmente conocí a una mujer y bueno, pues poco a poco van funcionando las cosas. Voy a decirles lo siguiente: no sé cuál es mi misión, pero estoy extremadamente convencido de que algo tengo que hacer. Y bueno, quiero decirles esto: después de un tiempo volví a soñar con este ser. Y bueno, lo único que se me ocurrió decirle es de que, bueno, que Dios había mandado a mi esposa para convencerme que todavía no es mi tiempo. Y bueno, les aseguro lo siguiente: no sé qué vaya a pasar. Seguramente si algo pasa con esta mujer, seguramente haremos algo. Siento que tengo una misión muy importante. Y puedo decirles esto: la solución para una depresión definitivamente no es la puerta falsa como todos lo piensan. Yo lo experimenté, se los aseguro. No es algo correcto, es algo que te arrepientes en el momento que lo haces. El instinto de supervivencia de cada quien, les puedo asegurar que tú podrás estar muy convencido y en el segundo que lo haces, ese mismo segundo, te arrepientes. Afortunadamente por algo, pues no sé si Dios, el alma de mi esposa, la casualidad, yo pienso que bueno, pues el mal quería que yo acabara con mi vida para enviarme a ese lugar. Les aseguro que es lo más cercano, o lo que yo pienso que es el infierno. Es una caída infinita en la oscuridad. Cada segundo es más oscuro, cada segundo es más angustiante, cada segundo es sentir que mueres y que te quemas. Y bueno, afortunadamente por algún motivo sigo con vida. Ojalá puedan contar mi historia. No sé cuál es mi misión aún, pero voy a hacerla cuando lo sepa. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y bueno, pues si hago vida de nuevo, lo haré. Y si no, esperaré hasta que mi esposa venga de nuevo por mí.